Esta ley plantea que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Es el principio básico para el caso de la ley de la conservación de la energía. Nosotros vamos a hablar solamente de tres tipos de energía mecánica, las cuales son la energía cinética, la energía potencial y la energía potencial elástica. Para este caso, A corresponde a posiciones o puntos en cualquier sistema, al igual que B. Entonces, cuando queremos aplicar la ley de la conservación de la energía entre dos posiciones de un sistema, consideraremos todos los tipos de energía, así sean nulos, en cada una de las posiciones. Entonces diremos que como consecuencia del teorema del trabajo y la energía, las sumatorias de las energías cinética, potencial y potencial elástica en A debe ser igual a la sumatoria de las mismas energías cinética, potencial y potencial elástica en B, sumado a la energía que se pierde durante ese recorrido que se llama energía perdida. Recordemos que la energía cinética es aquella energía que tiene un cuerpo en virtud a su movimiento. La energía potencial es aquella energía que tiene un cuerpo en virtud a su posición, pero con respecto a un nivel de referencia. Y recordemos que en sesiones anteriores decíamos que el nivel de referencia era recomendable tomarlo en la posición más baja del sistema durante todo el recorrido. Y la energía potencial elástica es aquella que tiene un sistema en la cual aparece un resorte, el cual se encuentre deformado o separado de su posición de equilibrio. Entonces, esa la llamamos energía potencial elástica o energía almacenada en un resorte. Esta energía que se pierde durante el proceso se puede calcular numéricamente. ¿Calculando cómo? Calculando el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Cuando aparecen estas barras verticales, para el caso del trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, significa que vamos a tomar su valor absoluto. Es decir, que entonces la energía perdida se determina es como el valor absoluto del trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, ya que aparece explicado. Entonces, que la energía perdida es el valor absoluto de la fuerza de rozamiento, del trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, y recordemos de la sesión anterior que el trabajo se define como el producto punto o producto escalar entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento ocasionado. Esta es la definición vectorial de trabajo. Veamos entonces aplicada la ley de la conservación de la energía en un problema. En este problema nos dicen lo siguiente, que sobre una mesa sin rozamiento, entonces ya cuando nos dicen que no hay rozamiento, de inmediato esta energía perdida pues debe ser nula. ¿Por qué? Porque la energía perdida únicamente se produce cuando exista fricción y en este caso nos están diciendo de que la mesa no presenta ningún tipo de rozamiento para que lo tengamos en cuenta más adelante. Dice que la mesa se encuentra situada a una altura de 15 metros. Como hablan de una altura, significa que debo definir en el problema el nivel de referencia, ya que el nivel de referencia es el que me determina la altura de los cuerpos. Y dice que se comprime un resorte, o sea que me están hablando de un resorte que va a ser deformado, o sea que allí vamos a hablar de energía potencial elástica. Y dice que se coloca una esfera de 20 gramos. Esta masa de 20 gramos hay que convertirla a kilogramos, que es la unidad SI para la masa, junto al extremo libre del mismo. Al liberarse la esfera rueda sobre la mesa y cae al suelo con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Y la pregunta es, ¿en cuánto se comprimió el resorte si su constante es de 20 newtons sobre metro? Entonces, lo primero que haremos es interpretar gráficamente esta situación problema. Entonces, me hablan de una mesa que está situada a una altura de 15 metros. Entonces, esquematizamos la mesa en la cual representamos la altura a la cual se encuentra la superficie de la misma, que es de 15 metros. Nos dicen que se comprime un resorte. Ya en sesiones anteriores les había dicho que cada que estemos hablando de resortes es obligatorio representar este primer sistema. Es decir, mostrar el resorte, pero sin deformar.
¿Por qué es obligatorio marcar o representar gráficamente este resorte sin deformar? Para poder marcar esta línea imaginaria que es la que recibe el nombre de la posición de equilibrio. Y recordemos que esta línea imaginaria es la que me determina la distancia que se comprime o la distancia que se alarga un resorte. En este caso me dicen que se comprime el resorte, pero no me dicen cuánto. Entonces, esta distancia que hay entre este par de posiciones la vamos a llamar X, que es lo que se comprimió el resorte, que es un dato desconocido. Entonces dice que se comprime un resorte, pero no me dicen cuánto, y se coloca una esfera de 20 gramos. Entonces, esta esferita, la masa de ella es de 20 gramos. Aquí a un costado tenemos el factor de conversión, mediante el cual convertimos esa masa de gramos a kilogramos, 0,02 kilogramos. ¿Qué más nos dan? Dice que se comprime la esferita junto al extremo libre del resorte. Es decir, que esta esferita la comprimimos hasta acá a cierta distancia y la dejamos libre. Cuando decimos que la dejamos libre es que ella parte desde el reposo. O sea que en este momento la velocidad de la partícula es cero. Bueno, dice que al liberarse la esfera rueda sobre la mesa, entonces ella rueda sobre la mesa fruto de la fuerza que le está ejerciendo el resorte, que trata de retornar a su posición de equilibrio, es decir, de que la fuerza elástica del resorte empuja el bloquecito o la esferita, haciendo que llegue a este borde de la mesa y salga impulsada y experimente un movimiento en forma de semiparábola. Y cuando la esfera cae al piso, le dicen que la rapidez con la que impacta es de 20 metros sobre segundo. Y recordemos que el movimiento semiparabólico, esa velocidad con la que impacta aquí es una velocidad oblicua, es decir, que va a tener componentes tanto horizontal como vertical. Bueno, entonces, la pregunta que me hacen es ¿cuánto se comprimió el resorte? Pero recordemos también del tema de el teorema del trabajo y la energía, que cada que estemos hablando de problemas en los que involucremos conceptos energéticos, hay que marcar las posiciones, ya sea con números o con letras. Entonces, yo he marcado aquí las posiciones de manera literal, es decir, aquí cuando está comprimido el resorte con la esferita la hemos llamado posición A. Cuando la esferita llegue al borde de la mesa, que es cuando el resorte retorna a su posición de equilibrio, la he llamado posición B. Y posición C, pues cuando ya la esferita impacte en el suelo. ¿Para qué se deben colocar estas posiciones? Vuelvo y les recuerdo, estas posiciones se colocan para que le coloquemos los subíndices a únicamente dos variables, que son la altura y la velocidad. Ahora, para poder determinar la altura de A, de B y de C, yo debo representar obligatoriamente en el gráfico el nivel de referencia. Entre estas tres posiciones A, B y C, la posición más baja pues sería C. Por lo tanto, he demarcado aquí de color rojo una línea imaginaria que se llama nivel de referencia. Y de esa manera ya podemos establecer con toda certeza de que la posición A se encuentra a una altura de 15 metros, que la altura B sigue siendo de 15 metros, pero que la altura del C, como está sobre el nivel de referencia, sería nulo. Y a su vez las velocidades, recordemos que esta fue liberada desde el reposo, o sea que la velocidad en la posición A es 0. Cuando la esfera es empujada por el resorte y llega a la posición B, que es donde ya el resorte recupera su forma original, aquí la esferita sale impulsada con una velocidad que no conozco, no nos la han dado, no la conocemos hasta el momento. Y en el movimiento semiparabólico que experimenta la esfera, cuando la partícula llega aquí, me dicen que la rapidez, en el enunciado me hablan de rapidez, ya que estaban hablando de una magnitud escalar, pero aquí como ya he representado el vector, hablamos de que la velocidad en la posición C es de 20 metros sobre segundo. Entonces ahí tenemos la representación gráfica, esto es lo que llamamos la interpretación del problema. Ahora, cada que uno va a aplicar la ley de la conservación de la energía, uno debe colocar este encabezamiento. Es decir, escribir que usted va a aplicar la ley de la conservación de la energía
y debes indicar entre qué posiciones va a aplicar la ley de la conservación de la energía, porque yo podría aplicar la ley de la conservación de energía entre A y B, entre A y C o entre B y C. ¿De qué va a depender las dos posiciones que yo tome? Pues depende de la información que me estén dando y a su vez lo que me estén preguntando. Entonces, a mí lo que me preguntan es cuánto se comprimió el resorte, entonces voy a tomar aquí la posición A y entre la posición B y C yo noto que en B tengo un dato desconocido que es la velocidad, mientras que en C conozco los dos datos, altura y velocidad. Entonces tomo la posición C porque tengo más información en esta misma, en esta ubicación. Por eso aplicamos la ley de la conservación de la energía entre A y C. Entonces reescribimos esta ecuación, pero ya no entre las posiciones A y B, sino entre las posiciones A y C, que es como la tenemos aquí. Ahora lo que hacemos es analizar posición por posición qué tipos de energía encontramos. Entonces, esta sería energía cinética en A. ¿Por qué se anula la energía cinética en A? Porque nos dijeron que ella parte del reposo. Energía potencial en A, sí hay. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí en A hay una altura de 15 metros. Energía potencial elástica también hay. ¿Por qué? El resorte se encuentra comprimido una distancia, una longitud X que desconozco. Vámonos ahora a la posición C. ¿Qué energías encontramos en C? Energía cinética. Sí encontramos energía cinética porque hay una velocidad con la que está impactando la esfera al piso. Energía potencial ya no hay. ¿Por qué? Porque la altura en este momento es cero. Energía potencial elástica también es nula porque si ya la esfera llegó a esta posición es porque el resorte retornó a su forma original, es decir, que ya no se encuentra deformada. Y energía perdida, como ya lo habíamos dicho, energía perdida no existe, ya que en el sistema no hay fricción. Finalmente, ¿qué nos quedan? Que la energía potencial en A más la potencial elástica en A debe ser igual a la cinética en C. Y ya aplicamos las fórmulas matemáticas que le corresponde a cada tipo de energía. Energía potencial en A es masa por la gravedad por la altura de A, la elástica es K por X al cuadrado sobre 2 y la cinética en C es la masa por la rapidez en C al cuadrado sobre 2. Reemplazamos todos los datos conocidos y nos queda que la única incógnita es X, es decir, cuánto se comprimió el resorte. Despejamos y eso nos da la módica cantidad de 0,32 metros. ¿Listo?